Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Realizó adivinación para la vendedora de Eko y Akara en Derry. En el pueblo de Derry había dos mujeres. Una preparaba Eko, pudín de maíz, para vender, mientras que la otra hacía Akara, panecillos de frijol, también para la venta. Cuando su negocio comenzó a declinar, ambas decidieron acudir a Irosun Meji en busca de adivinación. En aquel tiempo, Irosun Meji tenía 3 sacerdotes de Ifa que vivían con él, y sus nombres eran Adaroko, Adaudo, Adatoro, Uyangan. Ellos fueron quienes realizaron la adivinación para las 2 mujeres en la casa de Irosun Meji. Después de la adivinación, los 3 sacerdotes de Ifa les dijeron a las mujeres que su negocio prosperaría si realizaban sacrificios. A la mujer que preparaba Eko se le dijo que hiciera un sacrificio con una gallina, 2 palomas y un caracol, mientras que a la que hacía Akara se le indicó que ofreciera un gallo, 2 palomas y un caracol. Ambas realizaron los sacrificios. Después de esto, sus negocios florecieron y ambos productos se convirtieron en alimentos complementarios. Desde entonces, es raro que las personas coman Eko sin Akara. Al-Akara era una mujer de piel clara, mientras que el Eko era muy pálida, casi blanca. Si en la adivinación se indica peligro, aye-o. El sacrificio debe incluir un gallo de color marrón o rojo, una tela roja que la persona ya tenga en su casa, pimienta. Las llamas de un fuego, extinguidas con agua, deben usarse para lavar el rostro de la persona, con el fin de evitar una catástrofe que pueda hacerla llorar. Si la adivinación resulta normal, se debe decir a la persona que una mujer de piel clara llegará a su vida, que eventualmente se casará con ella, y que su primer hijo será varón. No obstante, también se le debe aconsejar que realice un sacrificio con un chivo. Si la adivinación es para alguien que anhela tener hijos, se le debe ofrecer una oveja a Ifa, y la persona seguramente comenzará a tener hijos.